En principio quiero agradecer la invitación a exponer esta charla. De hecho, yo ya estoy jubilado en la UAM. Formal y oficialmente no tengo nada ya que ver con el programa, como tampoco tengo que ver ya nada con el programa de funcionalización cognitiva de personas con autismo, que también me tocó fundar hace ya 19 años, prácticamente en el 2001, cuando el rector era el psicólogo René Santovenia y cuando empezó la trilogía de rectores psicólogos, es decir, 18 años la universidad ha sido dirigida por psicólogos, lo cual implica que ya no tendremos que preguntarnos qué puede hacer un psicólogo en una universidad. Dos de estos psicólogos fueron secretarios generales y secretarios, uno de ellos académico, el otro fue secretario de planeación. Entonces, dos de ellos directores de la Facultad de Psicología, uno de ellos miembro y presidente de la Junta de Gobierno. Es decir, creo que no hay límites para que un psicólogo pueda ejercer cualquier función dentro de nuestra realidad social, cultural, científica o académica. Debo decir que cuando inicia mi participación en la universidad, en febrero de 1986, ya llovió. Todavía estaba el contador por Ángeles en la UAM, también. Ya también está jubilado. Ingresamos con la idea de estructurar un nuevo plan de estudios que sirviera para la formación de los estudiantes de psicología en la entonces Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En ese entonces el director era el hoy maestro Fernando Iturbe Robledo, después fue el psicólogo René Santovenia, después el psicólogo Fernando Iturbe Robledo, después el psicólogo René Santovenia, después el psicólogo Fernando Iturbe Robledo, después el doctor Fernando Bilbao Marcos, un ratito estuvo Bruma Palacios como encargada, Arturo González Luna fue director, es decir, una trayectoria de varios años de esta escuela de psicología que para el año hasta el año de 1986 operaba con un plan de estudios aprobado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y la mayoría de los maestros venían desde la UNAM a impartir clases, y era un programa educativo hecho bajo el enfoque del modelo conductista, mejor conocido en nuestro país como análisis experimental de la conducta. Desde finales de 1985 todavía era director de la entonces Escuela de Psicología el doctor José Luis Clemente Esparza, quien impartía desde luego las materias de psicobiología, bueno, bases biológicas de la conducta en ese entonces. Se empezó a plantear la posibilidad de elaborar un nuevo plan de estudios bajo otro enfoque y otra orientación. Dicho plan de estudios fue aprobado e iniciado en el año de 1986 y fue conocido como el Plan 86. Entra la primera generación del Plan 86 y prácticamente este nuevo plan de estudios para ese entonces, en la todavía Escuela de Psicología que se ubicaba físicamente en la unidad biomédica, en un edificio que ya no existe, que era en la parte baja la Facultad de Medicina y en la parte alta la Escuela de Psicología, se empezaron a impartir
otro tipo de asignaturas bajo un modelo casi modular que incluía líneas o áreas de trabajo. Yo tengo la impresión de que a ti, Rosa Báez, te tocó todavía el plan 86, si mi memoria no me traiciona. Bajo la lógica de ese plan 86 se empezó a meter dos elementos que nos parecen indispensables para la formación de las nuevas generaciones de psicólogos en el estado de Morelos. La primera de ellas fue conocido como el sistema de prácticas. En vez de que las prácticas se realizaran en escenarios de laboratorio dentro de las escuelas, como se hacía en la UNAM, se diseñó un programa denominado Prácticas Externas a la Facultad y se diseñaron y construyeron unos centros de apoyo psicopedagógico y psicológico, CPDHs, Centros Psicológicos de Desarrollo Humano. El primero se fundó en La Carolina, que coordinaba el maestro Fernando Iturbe Robledo, otro en Huitzilac, que probablemente coordinaba la maestra Hermila Luna Varas, y finalmente uno en Tepoztlán, que eran el CPDH Tepos, el CPD de La Carolina y el CPDH de Huitzilac. Este sistema de prácticas externas buscaba que los alumnos tuvieran escenarios reales y no ficticios para su formación, de modo tal que los estudiantes pudieran contrastar en la realidad lo que en la teoría se muestra y no repetir como loros lo que algunos maestros como loros también repetían ante sus alumnos. Este sistema de prácticas novedoso, si mi memoria no me falla, el primer coordinador de prácticas fui yo en ese plan 86. Después le debe haber tocado a la doctora Marta Elba González Cermeño y sucesivamente a otras personas. Asimismo, se diseñó una segunda línea que consistía en cursos extracurriculares intersemestrales donde se impartían asignaturas o cursos que tuvieran que ver con la psicología, pero que no estuvieran dentro de los contenidos curriculares de los programas. Así se impartían cursos como diagnóstico neuropsicológico, como interpretación de estudios de electroencefalografía, como diagnóstico, identificación de trastornos neuromotores o parálisis cerebral infantil. Y se impartió un taller de diagnóstico, identificación e intervención ante lo que se conocía en ese entonces como autismo y posteriormente en la actualidad como trastornos del espectro autista. De hecho, estos primeros cursos iniciaron en el año 2000, probablemente 1999. Y con estos cursos se empezó a plantear que se abriera la posibilidad de tener personas con autismo de verdad para que los alumnos pudieran contrastar en lo real estos elementos teóricos. Fue así como nació en primera instancia el programa de atención a menores con trastornos generalizados del desarrollo y autismo. Posteriormente se le cambió el nombre y se le puso Programa de Funcionalización Cognitiva de Personas con Autismo. Hace 19 años de ello, cuando el rector era en ese entonces el psicólogo René Santoveña Arredondo. Posteriormente, cuando el director de la facultad era el doctor Fernando Bilbao Marcos y aún no existía el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, alias el CEPSIC o el CIPSIC. Entonces se creó un área de investigación y servicios dependiente de la Facultad de Psicología que se llamó Unidad de Servicios de Investigación y Servicios Psicológicos, alias UNICEP, donde hoy está el CIPSIC y que dependía de la Facultad de Psicología. En ese CIPSIC se brindaban servicios en torno a psicología evolutiva, en torno a servicios de psicoterapia,
y en torno a intervención neuropsicológica, y con la participación del doctor Fructuoso Ayala Guerrero, se impartía también una clínica de estudios e investigación en el sueño, sus alteraciones y su importancia en la vida de nosotros los seres humanos. Fue así como también el CIBSIC se convirtió en un centro de realización de prácticas externas, además de lugares donde se aplicaban mecanismos de selección de personal, análisis de puestos, y las primeras generaciones de egresados comenzaron a ingresar como profesionales dentro de lo que se conoció en ese entonces como el Departamento de Educación Especial en el estado de Morelos. Tengo la impresión de que uno de los lugares más preciados tanto para lo que sería el Departamento de Educación Especial en el estado de Morelos como para la facultad, en ese entonces todavía Escuela de Psicología, y sus egresados fue trabajar dentro de lo que es el Departamento de Educación Especial. Hoy me atrevo a afirmar que una gran proporción de egresados de nuestra facultad son profesionales encargados de brindar en un amplio espectro estrategias de intervención en el sistema de educación especial en el estado de Morelos. Otros se integraron a centros de integración juvenil, porque antes el doctor Fernando Bilbao Marcos fue el director de los propios centros de integración juvenil en el estado de Morelos, y posteriormente fue algo así como el secretario de Bienestar y Desarrollo, y de él dependía el DIF, y también en el DIF llegaron a entrar psicólogos egresados, es decir, los psicólogos empezaron a ocupar espacios importantes dentro de los servicios que las diferentes entidades gubernamentales ofrecían a la población. Fue así como nace el programa de funcionalización cognitiva, que este mes, esta semana particularmente, este día jueves, cumple 19 años. Este sistema de prácticas fue la característica principal que definió el Plan 86, así como los cursos paralelos extracurriculares. Finalmente, el tercer elemento que definió el Plan 86 fue que los cursos propedéuticos que se impartían por la entonces Escuela de Psicología para los nuevos aspirantes a ingresar a la carrera de Psicología en Morelos, en la UAM, recibieran el curso por parte de los estudiantes de los últimos semestres de la carrera de Psicología y no de maestros, con la finalidad de que también los estudiantes se fuesen formando en estrategias de formación, organización e impartición de cursos y talleres o seminarios con los nuevos aspirantes. Esto abrió por lo menos esas tres ventanas para que los estudiantes de la Facultad de Psicología tuvieran prácticas en escenarios reales, cursos alternos de formación en otros temas, más allá del currículum extracurriculares, y el diseño, organización e impartición de los cursos propedéuticos. Creo que hoy la realidad no es la misma. No quiere decir que todo tiempo pasado fue mejor, sin embargo, sí que la realidad no es la misma. Posteriormente, la Facultad de Psicología, ya prácticamente terminando el periodo de la dirección del doctor Fernando Bilbao Marcos e iniciando lo que es la rectoría conducida por él, se modifica el Plan 86 y se aprueba el plan de estudios que se ha organizado desde ese entonces, y a partir de ahora se pretenden ir actualizándolo, como ya se ha hecho algunas veces, para obtener las acreditaciones por los organismos que los consideran de calidad. Eso estaría por verse y discutirse, y no es objeto de esta ocasión. El periodo del doctor Bilbao transcurre
y prácticamente hacia el 2012 inicia el periodo del rectorado del doctor Alejandro Vera e ingreso como coordinador de servicios clínicos de la UNICEP. Posteriormente se fue transformando y habiendo observado durante mucho tiempo que los servicios de educación especial estaban orientados hacia la educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, cuando mucho, el nivel medio superior y superior quedaban prácticamente dejados a la mano y buena voluntad de Dios. Pero como Dios tiene otras preocupaciones más relevantes, los alumnos egresados de los sistemas de educación especial en el nivel básico no necesariamente ingresaron a los niveles superiores. La Secretaría de Educación Pública contaba con dos sistemas particularmente de poco impacto, pero sí significativos. Uno, para la acreditación o certificación de los niveles básicos primaria y secundaria, en tratándose de adultos, el INEA, Instituto Nacional para la Educación de Adultos, y el CONAFE dentro de los medios rurales. Y por el otro lado, con lo que se conoce como los centros de atención en educación especial o de personas con discapacidad. CAED, que nada más existía uno en Cuernavaca y posteriormente se abrió otro en Cuautla para impartir el nivel de preparatoria. La universidad contaba con el sistema de preparatoria abierta y sin embargo estos sistemas tenían poco ingreso, permanencia y más aún egreso de estudiantes con algunos tipos de discapacidad. Pese a ello, la universidad desde antes ya tenía dentro de sus filas, sea como estudiantes, maestros o trabajadores administrativos, algunas personas con discapacidad. Tal era mi caso. Yo tengo secuelas de polio y desde el 86 he impartido clases en la Facultad de Psicología en Comunicación Humana en el ICE, en la Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo, en licenciatura y maestría, y no hubo obstáculo alguno para que yo ingresara. Hay varios trabajadores administrativos con diversos problemas y que particularmente personas con ceguera ya habían ingresado antes o con parálisis cerebral a la universidad. En la Facultad de Psicología ya habíamos tenido a una alumna de nombre Araceli Popoca, lamentablemente fallecida, quien con ceguera terminó con un 10 cerrado la licenciatura en Psicología y ella se dedicó a trabajar aspectos psicológicos en ACREC, una asociación ciegos de Cuernavaca, de la cual su familia formaba parte en la estructura organizativa. Por otro lado, existía una organización de padres llamada Conocer con nosotros, que trabajaba básicamente trastornos neuromotores, escuela de la cual probablemente salió Cristina, una alumna recién egresada de la facultad, que ya ingresó con nuestro programa, con una secuela de una malformación en la médula espinal y también terminó su licenciatura en psicología. También hemos tenido alumnos como Chepe, con parálisis cerebral en la Facultad de Psicología. Tuvimos un alumno con distrofia muscular progresiva, Héctor, en la Facultad de Psicología, con malformaciones corporales en la Facultad de Artes, con ceguera en la Facultad de Derecho. Es decir, en realidad la universidad no tenía impedimento aparentemente formal para que ingresaran personas con algunos tipos de discapacidad. No habían ingresado hasta ese entonces personas con sordera ni personas con deficiencia intelectual o déficit intelectual. No había personas ciegas sordas, hasta ahora tampoco lo hay. Y no había otro tipo
de problemas como, por ejemplo, que se tuvieran identificados con autismo o síndrome de Asperger o con síndrome de Tourette. Hasta la existencia del programa, identificamos una persona con síndrome de Tourette en la Facultad de Nutrición, una persona con trastorno de Asperger en la Escuela de Ciencias Biológicas o en la Facultad de Ciencias Biológicas, y hoy en la Facultad de Artes, de Diseño, tenemos una persona con síndrome de Asperger. En la Facultad de Comunicación Humana teníamos una chica con secuelas de polio que después se cambió a la Facultad de Psicología, y desde luego el ingreso de este tipo de personas obedecía a ciertas particularidades que dependían más del esfuerzo y voluntad de ellas, de sus familias y de algunos maestros que en escuelas los habían formado. En CAED empezaron a egresar alumnos con preparatoria terminada que aspiraban a ingresar a la universidad. Entre ellos una alumna ciega con síndrome de Down que ingresó a la Escuela de Teatro, Danza y Música y está a punto de terminar la licenciatura como intérprete de piano en música en nuestra universidad. Debo decir que dadas estas características, en el año 2013, en tanto que yo era parte del equipo cercano al entonces rector Alejandro Vera, le propuse la creación de un programa de inclusión de personas con discapacidad a la UAM. Se llamó Programa Universitario para la Inclusión de Personas con Discapacidad a la Universidad o a la UAM. Este programa universitario para la inclusión de personas con discapacidad, según mi apreciación, no debía depender de una unidad académica, fuese así la Facultad de Psicología, la Facultad de Comunicación Humana o el Instituto de Ciencias de la Educación. Tampoco, según mi apreciación, debería depender de la voluntad buena o mala de un rector, es decir, de la administración central, porque en cuanto saliera el rector en turno, o se muriera, o lo metieran a la cárcel, que eran los sueños acariciados del exgobernador Grácula Ramírez Garrido Abreu, alias Graco, que se dedicó a fustigar a la universidad, a secuestrarle el presupuesto y a hostigarla durante su desgobierno. Propusimos crear este programa, pero que fuera autorizado y aprobado por la máxima autoridad de la universidad, es decir, por el Consejo Universitario, y que dependiera del Consejo Universitario y que quedara estipulado dentro de la normatividad universitaria con presupuesto y estructura, y así fue aprobado en el año 2013, siendo nombrado como director fundador yo mismo. Durante este tiempo, el doctor Eliseo Guajardo, actual director de la Unidad de Inclusión, era académico de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Comunicación Humana. Yo era académico tanto en la facultad como en la Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo. En ese entonces también ocupaba el cargo de director del Programa Universitario para la Inclusión. Sin embargo, nos fuimos percatando de que las personas con discapacidad no solamente son aquellas que observamos cotidianamente en nuestra vida cotidiana, pese a que cegueras ideológicas y actitudinales nos impidan verlas o reconocerlas. También existen personas con discapacidad que viven dentro de ambientes rurales, comunitarios o indígenas. También podemos reconocer que aunque en ciertas comunidades originarias no se asume la discapacidad como la asumimos nosotros, existen personas que por ser usuarias de una lengua originaria, pienses en el mixteco, tlapaneco, amuzgo, rarámuri, etcétera, y no ser usuarias del castellano, y siendo la lengua castellana o español para algunos, la lengua oficial del sistema educativo, pues presentan dificultades para apropiarse de los contenidos curriculares. Esto nos mostraba palmariamente que el programa no tenía que ser únicamente para personas con discapacidad, sino también para personas que fueran de comunidades originarias o hablantes de lenguas originarias y que por razones culturales o lingüísticas quedasen marginadas del acceso
a la educación media y superior. También debo señalar casos poco comunes, antes, ahora no tanto, de personas transgénero que deciden cambiarse de nombre, ingresan con un acta de nacimiento a la universidad y quieren cambiarse su documentación al nuevo nombre. Y esto implica problemas administrativos y legales para poder reconocer en el género que asume la persona, el que elija, sus preferencias sexuales, y esto implica problemas administrativos, legales, que dificultan el ingreso, permanencia y egreso de las personas con preferencias específicas. Ya teníamos dos grupos entonces, no solo las personas de comunidades originarias, usuarias de lenguas originarias, personas con discapacidad, personas migrantes, que ha sido el otro fenómeno, migran en cierta temporada de varias regiones de Guerrero, por ejemplo, al estado de Morelos para la zafra, y vienen con niños o con hijos, y estos quieren recibir educación. También implica un sistema de educación más flexible que permita ofrecer esta alternativa y el ejercicio pleno de este derecho a las personas con discapacidad. Fue así que al darnos cuenta de ello, y por otro lado que cada vez ingresaban desde los que eran los CONALEPs, en los CONALEPs tenían dos grupos de alumnos con sordera que terminaron su bachillerato o su preparatoria y querían ingresar a la UAM. Fue así como empezaron a ingresar, creo yo, hoy el grupo más numeroso de personas con algún tipo de discapacidad auditiva a la universidad. Y como en la Facultad de Psicología, dos jóvenes estudiantes que egresarían, Abraham y Mauricio, deciden formarse en intérpretes de lengua de señas mexicana para trabajar con sordos. En el país no existía ningún programa educativo que impartiera cursos de formación y certificación de intérpretes de lenguas de señas. Entonces determinamos a través del programa instrumentar un diplomado de formación y certificación de intérpretes de lengua de señas que se impartió para 2 generaciones, y como el programa no es unidad académica, no podía impartir dicho diplomado, se impartió conjuntamente entre la Facultad de Psicología de la UAM y el programa de funcionalización, o miento, el programa de inclusión de personas con discapacidad de la UAM. De esta manera, se firma un convenio de colaboración con la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas, dirigida por el intérprete de lengua de señas mexicana, Daniel Maya, y otros, entre otros. Se establece el curso por 2 generaciones y además se forma una red de instituciones de educación superior encargada de favorecer, por un lado, la eliminación de las barreras administrativas, arquitectónicas, etcétera, que obstaculizaban el ingreso de los alumnos, y por el otro lado, diseñar sistemas de adecuaciones curriculares o adaptaciones de acceso, o ahora lo que se llamaría ajustes razonables para que los alumnos ingresen. Optamos por reconocer que el examen general de ingreso Ceneval era un examen excluyente porque, uno, se aplicaba nacionalmente a todos los alumnos aspirantes sin importar la lengua originaria, la comunidad de la que vinieran, la condición de discapacidad que presentaran, sin intérpretes de lengua de señas y aunque fueran ciegos. Esto nos llevó a diseñar un sistema de evaluación en braille para que los alumnos con ceguera que aspirasen a ingresarlo pudiesen aplicar el examen ahora en braille. De esta manera lo que se fue trabajando fue un sistema de adecuaciones de acceso, de eliminación de barreras y, por el otro lado, de
transformación de los reglamentos de obras y servicios de la universidad, de modo tal que se editó un manual azul para el diseño arquitectónico y se aprobó la modificación del reglamento de obras y servicios de la universidad para poder obligar a que todas y cada una de las nuevas edificaciones construidas fuesen accesibles. Ya vimos que eso no es aún así, y lo vimos con el edificio nuevo llamado Alcatraz de la Facultad de Psicología, que no era accesible por ninguno de los lados y menos en los baños. Tuvieron que realizarse ajustes razonables para asegurar la permanencia de alumnos, porque también orinan y van al baño, o alumnas, porque también orinan, van al baño y tienen necesidades. Ya habíamos contemplado la necesidad de elevadores porque también el fenómeno del embarazo es un fenómeno socialmente existente en nuestra universidad. Y estar embarazado es pesar de 9 a 12 kilos más y subir y bajar escaleras no está sencillo. Es también pensar en las mujeres que se embarazan. Y luego algunos maestros no dejaban o no permitían, según sus criterios nada académicos y sí autoritarios y excluyentes, a ingresar a alumnas con sus criaturas a clase porque interrumpían la clase o porque había que darles pecho o por la razón que fuere. Y los CENDIs de la UAM eran más que para alumnas, para trabajadoras de la universidad. Entonces parece ser que el sistema está organizado para excluir a las mujeres embarazadas, a las madres solteras o no, y a asistir a clase con sus criaturas. Esto nos llevó a plantear ante el Consejo Universitario hacia octubre del 2014, lo otro fue en marzo del 2013, la modificación del reglamento y del orden de creación del programa universitario para la inclusión de personas con discapacidad de la UAM y transformarlo en un programa universitario para la atención a la diversidad, inclusión y atención a la diversidad, a la UAM. Porque estas circunstancias nos mostraban que no solo era el asunto de la discapacidad, sino otras cuestiones más. Esto implicaba abrir conceptualmente la idea del programa a nuevas modalidades. Se contrató a Abraham y Mauricio como los primeros intérpretes de lengua de señas mexicana que la universidad tendría que pagar para apoyar a los alumnos con sordera que ingresaron en su gran mayoría, su primera generación, a la Facultad de Artes. Después entraron otros a la preparatoria de Jojutla y a la Prepa 1 y aún más a la Facultad de Arquitectura otros. Esto nos muestra que la posibilidad del ingreso a la universidad estaba modificando una base conceptual fundamental de la idea de la educación inclusiva, por ejemplo, para el doctor Eliseo Guajardo, o de la inclusión educativa para mí. Y esta consistía en reconocer que el programa, más que ser un programa de atención, debiera ser un programa para asegurar el ejercicio del derecho, en tanto que la educación no es un programa de atención, sino un derecho que deben ejercer los estudiantes, sin importar su condición, y quien debe estar obligado a brindar los recursos y servicios necesarios para ello es la institución. En este sentido, a partir del año 2018, noviembre, por razones que ahorita tampoco me es dable analizar, me jubilo y el doctor Eliseo Guajardo ingresa como director de la unidad, y en la idea de reestructurar la universidad, primero transitoriamente se desplazó hacia lo que es la Facultad de Comunicación Humana, pues ahí tienen una clínica de la comunicación. Y por otro lado, se modificó a una unidad de inclusión educativa de la UAM que depende de la administración central. Esperemos que una vez terminada esta administración central
la que venga, no intente terminar, porque según mi opinión, considero fue un desacierto sacar del Consejo Universitario este programa y mandarlo a la Administración Central. Porque ahora sí quedamos a la buena voluntad de una administración y de un rector, mientras que antes era por ley. ¿Qué papel juegan los psicólogos? Me parece que a veces es muy soberbia la pregunta que los psicólogos nos hacemos, porque el psicólogo, por su formación disciplinar, tiene por objeto de análisis, estudio e investigación el psiquismo humano. Y el psiquismo humano se expresa en todas las dimensiones de la existencia del ser humano. Trátese de cuarentenas que ya son noventenas y que probablemente se transformen en centena y más. Trátese de violencia exacerbada por la cuarentena hacia adentro de los sistemas familiares y hacia afuera, por ejemplo, los trabajadores de la salud. Trátese de la discriminación y exclusión de los profesionales de la salud y de las personas que son diagnosticadas con COVID-19. Trátese de fenómenos psicosociales como yo no creo en el COVID, ha de ser un invento de los chinos, dijera Donald Trump, es más, yo no hago caso, no hay adherencia a las estrategias de prevención. Es que me van a sacar el líquido de las rodillas para venderlo. En realidad, tenemos una serie de fenómenos que el psicólogo puede afrontar y la pregunta no es, según mi opinión, ¿qué podría hacer el psicólogo? Sino la pregunta es dirigida a los psicólogos, ¿qué puedes ofrecer tú en estas circunstancias para atender la inclusión educativa? Más ahora que se ha desplazado hacia los sistemas electrónicos y de la Internet, a sistemas de redes que ni los docentes, ni los alumnos, y mucho menos en educación básica, teníamos la preparación para ello. Para chatear, andar en las redes, ver el TikTok y andar cotorreando por ahí, está suave. Pero algunos creen que basta con convertir en aula virtual la casa de alguien, pero la casa no es lo más cómodo, porque entonces intervienen otros factores, los familiares se vuelven asistentes educativos, se vuelven asistentes de personas con discapacidad, con alteraciones neuropsicológicas y psicológicas, fenómenos psicosociales, violencia, etcétera, aparte de los más media, porque ahora ya se acabó todo. Ya no hay otra cosa que no sea COVID. Se acabó el cáncer, se acabó la violencia, los feminicidios, se acabó el dengue, se acabó otro tipo de enfermedades. Ya no hay nada que sepamos. Todo es COVID. Entonces se torna miedo, todo angustia, ansiedad, desesperación y desesperanza. Parece ser que los psicólogos tenemos mucho que ofrecer, pero yo plantearía y propondría que la pregunta no consistiese en qué podemos hacer los psicólogos, sino qué podemos ofrecer los psicólogos ante esta coyuntura para la atención educativa en los niveles de educación básica, media, superior y superior, no solo a personas con discapacidad, sino a toda la diversidad de población que hoy demanda educación, salud, seguridad y calidad de vida. Creo que hasta aquí podría plantear una primera aproximación a este asunto. No sé si quieran comentar algo o preguntar algo, todos se valen. Rosa Báez. Sí, hola, otra vez. Pues bueno, suena interesante esta postura que tú dices, ¿no? Que podemos ofrecer, cierto es, con las herramientas que tenemos al momento, ¿no? O sea, más o menos, unos desde la parte docente con esta experiencia que podemos tener más o menos en el área, ¿no? Desde la parte justamente de ser psicólogos, aunque nos hayamos de psicólogos generales, porque así egresamos de la licenciatura, al menos de la Facultad de Psicología, y psicólogos en el ámbito en el cual nos hemos desenvuelto más, ¿no? Ser clínico, educativo, social, laboral, qué sé yo. Y por otro lado, pues bueno, como alumnos, ¿qué podemos ofrecer? Cierto es, ¿no? Entonces, bueno, ver la pregunta desde esa perspectiva,
pues nos abre otro panorama, ¿no? Otro compromiso diferente para poder ver que no es que podemos hacer, es que podemos ofrecer, poner en marcha todas las herramientas y todo lo que tenemos a nuestro alcance, sea la experiencia acompañada de la parte teórica, del conocimiento, de la información, o sea, la poca experiencia, pero los muchos deseos de hacer cosas, ¿no? Como pueden ser los alumnos que dicen, bueno, estoy cursando la carrera, estoy en sexto semestre, qué sé yo, pero tengo ideas, tengo iniciativa, quiero cambiar, quiero formar parte, quiero poner en marcha un proyecto, en fin. Entonces, sí, justo me parece interesante esta propuesta de qué podemos ofrecer, ¿no? Y que incluso pensando en, por ejemplo, y te decía un poco en este sentido de cómo incursiona pues el psicólogo en ¿cómo apoya, no? O sea, ¿qué puedo ofrecer yo como psicólogo desde esa pregunta a un chico que tiene, por ejemplo, una discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, desde ahí, pues sería esta cuestión de que yo debo de aprender, entonces me tengo que dar cuenta que si no sé lengua de señas o sé lo muy básico o apenas el abecedario, pues tengo que formarme en ese sentido, ¿no? Entonces, y que tengo que saber sobre lengua de señas, porque si voy a trabajar con un chico universitario que tiene una discapacidad auditiva y su forma de comunicación es lengua de señas, es a través de la lengua de señas, pues entonces yo tendré que saber al respecto, ¿no? Sobre cuestiones desde la parte educativa, evidentemente, ¿no? También tengo que saber sobre cuestiones de procesos cognitivos en relación a ese sujeto, ¿no? También, por ejemplo, no sé, las chicas que alguna otra duda tengan. Chicas, No, la verdad es que yo justo quería preguntar sobre el por qué se le llamaba unidad de atención a la inclusión, pero la verdad es que creo que ya respondí todas mis preguntas conforme iba exponiendo el tema. También sobre la visibilidad de la comunidad LGBT, sobre los trans, pero igual la respondió, entonces la verdad es que me quedé sin preguntas. hola, ¿alguien más? Yael. Ay, yo me quedé un poco impactada. Bueno, muy impactada porque justamente siento que esto es lo que nos estamos preguntando muchos como estudiantes con esta situación, conforme cada uno lo hemos sobrellevado y es el qué tanto estamos preparados, qué tanto estamos listos para enfrentarnos a realidades así y más realidades que nos sacan de nuestra zona de confort, de lo que pensamos, sí, terminando aquí la universidad, ya estoy listo para hacer algo más. Antes de esto, era un pequeño miedo de quizás no estoy tan preparado. Y ahora viéndolo tan bruscamente, el cambio tan ya palpable, siento que muchos no nos sentimos preparados y menos que antes, así, por cómo lo hemos sobrellevado, por cómo no hemos quizás, o bueno, ahí ya hablo en lo personal, podido leer la realidad que estamos viviendo como nos gustaría, para así poder hacer alguna intervención, para poder ofrecer algo. Y, por ejemplo, creo que ya le había comentado a usted que estaba diseñando como una estrategia para implementar en la facultad y lo invité para dar una ponencia, pero ya que se vino todo esto, no, se me hizo incoherente hacer lo que ya se tenía planeado porque ya todo cambió, así ya no podemos ver a los mismos objetivos, ya todo cambió. Y lo que nos decía de no solo ver hacia los discapacitados, que sí, sino que ahora a todos los estudiantes que están siendo como afectados por esto y que están necesitando un apoyo con eso me abrió un poquito más el panorama, es que sí, tenemos que observar
hacia más, hacia, no sé, ajá, bueno, hasta allí. Hasta ahí. ¿Quién más da? Yo, cuando entré a la unidad, en las primeras capacitaciones que nos daban, nos explicaban lo del manual azul, qué palabras utilizamos, que no deberían, que el cieguito, que el sordito, todas esas palabras que no tenemos que utilizar con ellos. Nos platicaban que llegaban estudiantes de otras facultades, por ejemplo, de arquitectura o de diseño, y diseñaban cosas para los estudiantes de inclusión. Entonces, me quedé mucho con que no puedes hacerlo sin antes no conocer las necesidades. Y no puedes planear para él si no lo conoces. Tienes que conocerlo, tienes que ver su entorno, su familia. Y siento que de ahí partió que ahora yo tengo que buscar algunos ajustes razonables para un estudiante con discapacidad intelectual. Y estoy trunca, o sea, no sé por dónde empezar, porque me quedé con eso que tengo que conocerlo, tengo que ver sus necesidades. También hablando ya con Brian, tiene discapacidad intelectual, no tiene papás, solo lo apoya su tía y hablé con su tía y dice que no puede estar al pendiente de él por trabajo, que a veces su abuelita y esas situaciones me pegan y no sé cómo manejarlas. Yo sé que tendría que saberlo, pero también es cierto que se dificulta mucho que te enfrentas a cosas que, por ejemplo, aquí en mi comunidad no se ven, que personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down, ciegos o sordos, no pueden ir a la escuela y no van a ir nunca porque siempre te han inculcado que ellos se quedan en casa. En una comunidad, no es indígena, pero sí es una comunidad cerrada, con que pues como mujer no puedes ir a la universidad, eso está mal. Como hombre, pues mejor ponte a trabajar para mantener a una mujer. Y como con una discapacidad no puedes hacerlo porque no tienes los recursos y tampoco te van a apoyar. Entonces siento como que mi entorno, que la verdad sí lo veo un poco hostil hacia personas con alguna discapacidad, también me ha detenido a ver más allá de lo que realmente es una discapacidad. Y entrar a la unidad fue así como un choque de que a lo mejor yo no lo pensaba, pero inconscientemente siento que estaba en mí que una persona no puede ir a la universidad con discapacidad o con ceguera o sordera. Entonces, creo que cuando usted inició no había tantos recursos como ahora, no había tanto apoyo, pero ahora creo que somos nosotros, ¿no? Los jóvenes como con ese desinterés que tenemos hacia las otras personas, que, que quizá en el momento en el que usted inició, pues era de no, deja eso y vamos a enfocarnos aquí en estos estudiantes. Y ahora que están todas las oportunidades, que ya hay USAERS, que ya hay inclusión, que incluso para los de nuevo ingreso, los ajustes razonables que hicieron como para ciegos, como para discapacidad intelectual, audios de exámenes para sordos, con tanto apoyo que tienen, que no tenían, lo lograron. Y ahora nosotros que tenemos mucho apoyo, como que no, siento que no le tomamos importancia. Quizás soy yo, y hablo en general, pero ese es mi comentario de lo que... ¿Alguien más? Erika nos puede platicar porque ella estuvo haciendo prácticas, servicio social, voluntariado y todo lo demás en el programa. ¿Cómo la viste? Tu participación más que el choro que me eché.
Hola, pues déjeme recordar. Pues yo estuve en el programa, primero como prestante de servicio social y luego como voluntariado, cerca de, yo creo que más de 2 años. No soy psicóloga, soy licenciada en Ciencias de la Educación y pues no tengo la experiencia o, bueno, los psicólogos ahí dentro del programa realizan otras tareas que los licenciados en Ciencias de la Educación, o por lo menos a mí, no me tocaron realizar. Yo, formaba parte más de el equipo, yo creo que técnico. Estuvimos realizando una licenciatura que era especialmente dirigida para personas con discapacidad y fue realizando tareas mm, de control, de estadística, de llevar a cabo las bases de datos de los estudiantes y cosas así. Entonces, no me tocó la parte en que los alumnos iban a las unidades académicas y tenían la interacción con los estudiantes con discapacidad, pero sí me tocó, por ejemplo, asistir a cursos donde se explicaba desde lo más básico de qué se entendía por discapacidad en el programa, los tipos de discapacidad, los alcances del programa, que ahora ya son más que la discapacidad, ¿no? El género, las comunidades LGBTI, ¿qué otras cosas? Bueno, comunidades vulnerables, grupos vulnerables, o como se diga, y yo creo que es todo. ¿Y qué te aportó el programa? ¿Nada? No, pues por algo quise prestar servicio social dentro de un programa así, y yo creo que me hizo más sensible a toda a todo lo que a las situaciones de las personas con discapacidad y de otro tipo. Más visibilidad, más conciencia. Ya. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? No le saquen. Chicas, dudas que tengan, alguna aportación también, alguna cuestión muy específica. Yo tengo una duda. Ujú. Está la unidad de atención a la, y está ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ojalá no tuviera esa memoria que tiene usted. Y Está la unidad y está el programa de atención a víctimas. y el programa de inclusión, esa es la palabra que se me había ido. Son dos cosas diferentes, porque por lo que tengo entendido, uno es el que está arriba de artes, que es el que estamos participando como servicio, y el otro se está gestando en la facultad, ¿no? El de la facultad yo no sé. Lo que sí sé es que el programa de inclusión es el programa de la unidad. Es decir, la unidad para la inclusión es la que se encarga de diseñar e instrumentar el programa de inclusión. No son dos entidades distintas.
Uno es el programa que impulsa la unidad y otra es la estructura que organiza el programa. Cada una de las facultades o unidades académicas puede tener un programa de inclusión, además, porque respondería a sus necesidades particulares o específicas. Pero el programa de la facultad no depende de la unidad. Es un programa o que organiza la administración de la facultad o los propios estudiantes de la facultad. Porque hay una chica en silla de ruedas de cuyo nombre no puedo acordarme. Está Chepe, que todavía no acaba. Cristina va saliendo. Está la compañera ciega. Debe estar probablemente otra chica con secuelas de polio, si es que no se ha dado de baja. Y debe haber alguien más. Hasta ahorita. Y ello de alguna manera marca que la facultad pueda tener sus propios mecanismos de autoorganización o autogestión, sean a través de la administración o sea de los propios estudiantes, de lo cual están en su legítimo derecho. Pero no conozco un programa formal que como facultad se esté instrumentando, salvo que Rosa lo sepa o Hermila o alguien, pero no que yo sepa. Sí, sí, sí. Sí, se estaba gestando el semestre pasado. Ya creo que se paró con bueno, este semestre más bien se estaba gestando y se paró, pero esa era mi duda, porque en la unidad no se hablaba de ello. Pero entonces, bueno, sí, ya me respondió mi duda. Gracias. Bueno, ¿quién da más? ¿No hay más? Pues parece que no, Rosa Báez. A ver, yo en insisto con esta pregunta que tú decías, ¿no? De qué podemos ofrecer, ya sea como decía, como estudiantes o como docentes, como psicólogos, ya con experiencia laboral. Entonces tendría yo que decir, por ejemplo, si yo soy un psicólogo que digo, quiero trabajar, o un practicante, quiero trabajar en la unidad para la inclusión, debo de poner en juego mis conocimientos, debo de decir, yo conozco y sé sobre desarrollo de los adultos, sobre el desarrollo cognitivo de los adultos, sobre discapacidad, sobre diversidad, ¿no? Sobre estos grupos vulnerables. Esto ofrezco, ¿no? Esto es lo que ofrezco, mis conocimientos, mi experiencia, para poder trabajar con ellos, ¿no? De acuerdo a las diferentes discapacidades que presentan los chicos o los alumnos, ¿no? Entonces, pero te digo, entonces me pone a pensar eso y decir, bueno, si yo quiero trabajar en la unidad para la inclusión, pero me dicen, ¿sabes qué? Hay un alumno sordo en una unidad académica y digo, en la torre, pues no sé lengua de señas, tengo que aprender lengua de señas, ¿no? Para ver y tengo que abordar sobre procesos cognitivos, o conocer sobre procesos cognitivos en sordera, cómo se lleva a cabo, cómo es el desarrollo cognitivo en las personas sordas, pero además tengo que conocer, te digo, sobre lengua de señas, porque cómo me voy a comunicar con un otro, ¿no? Con un otro que tiene otra manera u otra forma de poderse comunicar, ¿no? O al menos debo de, y son pocos, y pensando ahorita cuando decías Abraham y Mauricio, realmente yo creo que es un área de oportunidad también para los psicólogos esta, ¿no? Porque ellos son algunos, o bueno, son los dos que yo al menos conozco que trabajan, que son psicólogos, ¿no? Y que trabajan como intérpretes, que pueden tener otra mirada de la discapacidad auditiva, ¿no? Porque, y de las personas sordas, y que además están en una carrera en donde pues no es psicología, por ejemplo, que es otra carrera, ¿no? Que tiene otros contenidos teóricos, pero que desde mi área, desde yo como psicólogo educativo, si soy intérprete o psicólogo, a lo mejor ya ni le pongamos el apellido como educativo, pero soy psicólogo y tengo esta capacitación como intérprete, entonces, ¿qué puedo hacer qué ofrezco, qué puedo trabajar con él, ¿no? ¿En qué puedo ayudarle o apoyarle?
¿no? Entonces, me pongo a pensar en eso, entonces, ¿cómo llegaría yo a pedir trabajo y qué llegaría yo a hacer, ¿no? Ya pongo en juego y pongo en la carta lo que sé hacer, ¿no? Y ahora que, bueno, ahora sí vas a hacer, bueno, ya sabes lengua de señas, ok, o no sabes, tienes que aplicarte en ello, pero ahora tengo que diseñar entonces algunas actividades que conlleven pues una estimulación cognitiva, no lo sé, a ver, tú dime ahí en eso, si tendría yo que diseñar actividades o hacer actividades técnicas que permitan que el sujeto asimile mejor la información o que el sujeto pueda tener estrategias mnemotécnicas, no sé, ¿cómo podría ser? Mira, tengo la impresión de que la pregunta no es una pregunta dirigida a todas y cada una de ustedes, porque no tienen respuesta para esa pregunta. No solamente no tienen respuesta, jamás la van a poder construir. No por ineptitud o por juventud, por perspectiva. Esa pregunta es una pregunta disciplinaria y colectiva. Eso implica que los psicólogos y los estudiantes de psicología deben reunirse y convocar a eventos donde permitan discutir y definir qué pueden ofrecer los psicólogos. Porque a lo mejor yo no tengo que saber necesariamente lengua de señas, pero tengo un problema. ¿Qué pasa si llega un sordo con ansiedad, angustia, miedo, depresión? ¿Cómo carajos le voy a hacer una entrevista psicológica? Ya llevé teoría y técnica de la entrevista. ¿Cómo entrevisto a un sordo que no habla? ¿Qué hago para...? El problema no es qué hago yo, psicólogo, sino qué me ofrece la psicología. Puedo hacer una entrevista con 3 personas, es decir, un intérprete, yo y el sordo. 2, el intérprete puede intentar traducir literalmente lo que dice el sordo, aunque sea una estupidez, o puede intentar corregirlo. Y entonces ya no decir lo que dice el sordo, sino decir lo que se le antoja al intérprete. El problema de la interpretación no es solamente saber interpretar correctamente, es el problema de ser literal, de modo tal que si llega un paciente sordo, no hablante, con síntomas de COVID, ¿cómo se los va a comunicar al médico? O llega una chica embarazada, sorda, ¿cómo le va a explicar al ginecólogo todo lo que tiene? ¿A poco todos los médicos tienen que saber lengua de señas? Debo creer que deben existir intérpretes en los sistemas hospitalarios, pero el problema de los intérpretes no es el problema de los psicólogos. ¿Qué pasa? Tengo un paciente sordo que dice que alucina, no oye voces porque es sordo, pero dice que ve una mano que le hace señas y que le da órdenes de qué hacer. El delirio en un sordo. Nunca pensamos esas cosas porque no nos enfrentamos a la realidad y porque la mayoría de nuestros maestros tampoco conocen la realidad. Son maestros egresados de la facultad que sin experiencia práctica se ponen a dar clases de los libros que medio entendieron. Y eso demerita la calidad de los propios estudiantes. ¿Cómo los estudiantes pueden plantearse esas preguntas si el cerebro de Sophie, de Frida, de Yali, de Nancy no segrega las preguntas como las glándulas de la boca segregan saliva? No, así no aparecen las preguntas, aparecen ante la realidad. La única manera es acercarse a ella y colectivamente discutir, aunque no estén, por lo menos sé que aquí hay 2 o 3 que están en la unidad. ¿Por qué no discuten juntas los problemas, aunque no tengan el mismo asunto o alumno? ¿Cómo ir construyendo una alternativa colectiva, psicosocial? Porque individualmente muchos creen que ya salen con el título y van a poner su consultorio. De verdad, si yo tuviera problemas de salud mental, voy antes que con un egresado de la facultad con un psiquiatra. Porque ¿qué me puede ofrecer un psicólogo egresado de la facultad de licenciatura?
No es una crítica para devastarlos es para reflexionar de cómo pueden enfrentarlo colectivamente. Y entonces sí, como estudiantes, un congreso de estudiantes de la facultad, definir qué pueden ofrecer ante las nuevas circunstancias que vienen. Porque un día después de la pandemia no va a ser volver algún día antes. Ni todo va a ser igual. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestra familia, con nosotros. ¿Cómo superar estos conflictos? Estamos acostumbrados al bienestar y a tener el tapete fijo. Se nos mueve el tapete y nos entra la crisis. Naturalmente, tendríamos que trabajarlo colectivamente. Es una pregunta casi retórica, no para responder ahorita. No es que pueda ofrecer Fernanda a la unidad o Yali. Es cómo pueden entre las dos, con la gente de la unidad, construir alternativas. Pero también con los alumnos. Sin los alumnos es impensable que sin la participación de los alumnos sordos puedan construir un diccionario de lengua de señas con conceptos académicos. ¿Cómo traduzco a lengua de señas el concepto psicosis paranoide? No sé. No es solamente aprender la lengua de señas, es construir, pero alternativas colectivas, solidarias, con la participación. Decía un lema de las personas con discapacidad en la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Nada de nosotros sin nosotros. ¿Con qué autoridad moral decidimos nosotros sobre los otros? Ese es un problema ético también. Entonces, que debemos asumir dimensiones profesionales, éticas, sociales, culturales, colectivas, éticas, de modo tal que podamos efectivamente ofrecer opciones que no son recetas ni necesariamente efectivas, pero que tenemos la voluntad y el compromiso de corregir y enmendar si nos equivocamos. Porque nos vamos a equivocar, pero si no estamos dispuestos a ello menos. No hay salida individual. No es para que cada quien haga qué puedo ofrecer. Voy a solicitar chamba y en mi currículum poner, puedo ofrecer esto. Eso es nada más para conseguir un empleo. Pero la realidad es todavía más terca y necia. Y no es como decía Skinner, si la realidad no funciona como dice la ciencia, peor para la realidad. No es científica y está mal. Pues hay que es un poco esta la idea de la pregunta. Ok. Profesor, bueno, justamente ahí está pegando en el meollo de este plan de estudios. En lo personal, de lo que llevo de la carrera, me han enseñado a que tengo que preparar la entrevista antes de llegar con la persona. Tengo que crear para metodología, es algo que ya tengo que tener prehecho antes de llegar no sé, como, y ahorita que estamos, bueno, que estoy viendo psicología comunitaria, me rompió muchos esquemas en ese aspecto, como de no, a ver, espérate, no puedes crear algo antes de llegar a la comunidad y conocer a la comunidad y de ahí ya ir formando como conforme con ellos, como el desarrollo comunitario, ¿no? Pero es algo que me cuesta y me cuesta y me cuesta quitármelo de la cabeza, todo lo anterior. Y, y es muy cierto, así como ciencia no podemos llegar a imponer, es llegar a apoyar. Y me asusta un poco porque el nuevo plan de estudios que se está gestionando va hacia volver más técnico a la psicología, bueno, como a todas
en sí las disciplinas, por lo que nos pudieron explicar, no solamente va para psicología, sino para muchas disciplinas. Y se estaría perdiendo aún más todo esto, esta visión epistemológica, esta visión que apenas tenemos nosotros, que sí llevamos esas materias, pero aún así estamos cegados por el crear en el laboratorio y a partir de esto llevarlo a donde se va a ejercer. Entonces, sí es algo que nos tenemos que poner a replantear entre nosotros como universitarios, antes de que esto se dirija a algo que no podamos revertir. Así es. Pues creo que hasta aquí tenemos una idea como para reflexionarla e irnos preparando para nuevas necesidades y nuevos escenarios. De otra manera, no podremos dar alternativas que nos permitan diseñar, contrastar y construir colectivamente con los otros, no para los otros. Por eso mucha gente se queja de AMLO. Dice, es que no resolvió el problema que teníamos. Pues tampoco lo va a resolver AMLO ni nadie. Nadie puede solo. Nadie tiene la varita mágica. Llámese AMLO, llámese el PRI, llámese la Acción Nacional, llámese quien sea. Nadie tiene la solución a este país. Sin nosotros. Nada de nosotros sin nosotros. Esa sería mi conclusión. Ok, pues bueno, muchas gracias por el apoyo, por la temática, la presentación, ¿no? Y bueno, como bien dices, queda como reflexión y queda como, pues, para pensarle y hacer algo, ¿no? Algo al respecto también. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, de verdad, muchas gracias, Enrique. Gracias, chicas, por estar también, por estar aquí presentes y también emitiendo dudas o comentarios, ¿no? Me dio mucho gusto verte, Enrique, ¿no? Ya después de cuántos años, ¿no? Que sí, a mí me tocó el plan 86, evidentemente. También, ese fue mi plan que yo puse. Órale.